Bienvenidos a nuestra primera sesión virtual de nuestro curso de Teoría del Estado. A lo largo de todas estas sesiones vamos a explorar una serie de textos que pertenecen al ámbito de la filosofía política, de la teoría política, pero que sin duda alguna cada uno de ellos aborda la temática central con respecto a la teoría del Estado. Toca el turno, el primer turno lo ocupa la República de Platón, que escribe Platón entre el 380 y el 370 a.C. y concretamente pues es una gran glosa de reflexiones, de diálogos, concretamente la República. Sin embargo, hay una especie de corte inteligentemente dirigido, únicamente exclusivo a los propósitos de nuestro curso. Y justamente partiendo de ese corte de diálogos, de reseñas, de elucubraciones que hace Platón junto con sus otras voces, sus otros interlocutores. Recordemos que el texto de la República es un texto escrito en diálogo, como todos los textos escritos por Platón. Esto proviene pues de la tradición socrática, está al centro de la tradición y de las enseñanzas de Sócrates. Bueno, Platón comienza en estos diálogos justamente con una sentencia que nos parece bastante reveladora. Nos comenta: la forma gubernamental de los estados proviene de las costumbres mismas de los miembros que los componen y de la dirección que este conjunto de costumbres imprimen en todo lo demás. Cuando Platón habla de costumbres, no se refiere concretamente a la costumbre como fuente del derecho civil, que eso seguramente en nuestras clases de introducción al derecho pues lo hemos revisado con algunos tratadistas, juristas importantes. Cuando habla de costumbres se refiere a algo todavía mucho más básico, se refiere a las prácticas socialmente compartidas, a las prácticas susceptibles de publicidad, a todos aquellos vínculos repetibles, practicables, operables en el espacio público político que es la ciudad-estado griega por excelencia. Lo que nos está diciendo Platón es que la forma de gobierno, y entiéndase de una vez forma de gobierno como mecanismo de distribución de poder en la polis, en la ciudad, en el espacio público político, que los mecanismos de distribución de poder no pueden estar ajenos a los usos, a las prácticas, a las interacciones y a las formas de vinculación al interior de esos espacios públicos, de esas ciudades-estado. Y que la forma gubernamental, para poder ser sustentable, necesita adecuarse a estas prácticas socialmente compartidas. De lo contrario, las prácticas socialmente compartidas pues serán como la marea, terminarán arrasando a los mecanismos y a la forma gubernamental existente. Insisto, es una frase reveladora y aún aplicable a la realidad del siglo XXI. Ahora, el punto, a propósito de este símil que acabamos de utilizar de la marea, que pues arrasa con la forma gubernamental, bueno, debemos sostener por claro que la forma de gobierno no es del todo sustentable. Esta es una de las principales preocupaciones de Maquiavelo, pero en su momento lo veremos. Aquí Platón está mucho más preocupado por el movimiento de la forma, por cómo un mecanismo de distribución de poder transita de una estructuración, de una configuración a otra, y cómo ocurre esta transición entre una forma de gobierno y otra. Cómo el Estado muda de faz. Cuando Platón habla de Estado, se refiere a forma de gobierno. Bueno, a través de una revolución circular. Todo lo que nace, nos dice Platón, está destinado a perecer, está destinado a fenecer. La democracia no dura para siempre, la oligarquía no dura para siempre, la aristocracia no dura para siempre. ¿Por qué? Porque responde a formas dinámicas en su constitución, en su estructuración, y por tanto la sociedad se mueve, la sociedad se transforma, los intercambios en la sociedad cambian en virtud de las fuerzas productivas y por tanto la sociedad no puede, digamos que la constitución de la sociedad pues no puede permanecer inalterable. Esto forza a que el aparato de gobierno, la forma gubernamental también se mueva. Por eso nos dice, a través de una revolución circular, todo lo que nace está destinado a perecer, todo por servir se acaba, se dice en el argot popular. Comienza, curiosamente, no con la monarquía, no con la república, comienza esta revolución circular que es una especie de elipse
comienza con la aristocracia. La aristocracia, que es kratos, significa fuerza o persistencia. Aristo viene de Aristewin, los mejores, la fuerza o la persistencia de los mejores. Estos mejores, cuando están anquilosados al poder, se vuelven ambiciosos y rápidamente la aristocracia se transforma en timocracia, que es la fuerza o la persistencia de los ambiciosos. Y finalmente, la ambición de poder nos lleva, la ecuación platónica me parece que se falsa de manera positiva en la realidad de todos los tiempos. Aquellos que ambicionan poder rápidamente ambicionan el subproducto del poder, que es la riqueza. Concretamente, la oligarquía es el gobierno de los oligarcas, el gobierno del censo. Son dos gobiernos, el gobierno de los ricos por encima de los pobres. Entonces, lo que tenemos en cuanto a conceptos operativos son aristocracia, timocracia y oligarquía. La excelencia, que se convierte en ambición, y la ambición, que se convierte en segmentación, que se convierte en censo. ¿Qué quiere decir concretamente? En cada intervalo entre forma y valor ocurre una transición. Las formas de gobierno son elementos susceptibles a transitar. La aristocracia transita a la timocracia y la timocracia transita a la oligarquía. Esto es una transición. La sumatoria de transiciones nos completa el cuadro de nuestra elipse, nos completa nuestra revolución circular. Hemos hablado de la oligarquía y qué es lo que dice Platón en torno a la oligarquía. Este estado no es uno por su naturaleza, sino que encierra necesariamente dos estados, uno compuesto de ricos y otro de pobres, que habitan el mismo suelo y que se esfuerzan sin cesar en destruirse los unos a los otros. La oligarquía se correlaciona con la riqueza, pero realmente debemos correlacionar la oligarquía con la segregación, con la segmentación. ¿Por qué? Porque un gobierno, que es curiosamente el gobierno de los ambiciosos, el gobierno de los poderosos, de los económicamente vinculantes, va a segmentar y va a oprimir precisamente a los menos beneficiados por parte de la forma política gubernamental. Esto que es tan obvio, esto que es tan transparente como el agua, pues es uno de los principales reflexiones del propio Platón. ¿Qué pasa cuando llegamos concretamente a la oligarquía? ¿La oligarquía en qué transita? ¿La oligarquía en qué, cuál es el resultado técnico circular de esta oligarquía? La democracia, de acuerdo al esquema ideal de Platón. La democracia tiene un gran baluarte y ese baluarte es la libertad. Se pasa de la oligarquía a la democracia a causa del deseo insaciable de estas mismas riquezas. Si tenemos una fuerza o persistencia en virtud de un esquema segregado, en virtud de una segmentación, es claro que los que menos tienen quieren elevar de posición y quieren tener un poco más. Y esta idea de aquellos que menos tienen, que quieren darle mayor sentido a sus vidas y quieren tener un poco más, quieren subir en la escala evolutiva de la producción, es algo concretamente y puramente democrático. La democracia, desde sus orígenes griegos, está correlacionada con este deseo insaciable, no solamente de mayores riquezas, sino también de dejar la condición de vulnerabilidad económica de grandes sectores poblacionales. Quizá Platón, aquí una reflexión que ya puliremos en las otras sesiones, quizá Platón se refiera más a lo que hoy se conoce como populismo que a la propia democracia en sí misma. Por supuesto, las reflexiones de la democracia que tiene Platón son mucho más finas que los conceptos del siglo XXI, a propósito de democracia económica, populismo y en fin, conceptos del siglo XX. Sobre la democracia, ¿qué nos dice Platón originalmente de la democracia? Esta forma de gobierno tiene las trazas de ser la más bella de todas. En este estado se respira la libertad, por lo menos para aquellos con capacidad de juzgar. Aquí es todo un código, es todo un enigma lo que está presentándonos Platón, porque nos dice que es la más bella de todas. La belleza no solamente es contemplativa, tiene una característica fundamental, es efímera.
Cuando nos dice Platón que la democracia es la más bella de todas, es porque es la forma de gobierno más efímera, la más líquida de todas, la que más escurre, la que menos sustentable se torna. Y entonces esta forma de gobierno tiene las trazas de ser la más bella de todas. En este estado se respira la libertad, por lo menos para aquellos con capacidad de juzgar. El juicio proviene del gusto, el juicio proviene del pensamiento, el juicio también proviene de una operación y de una construcción intelectiva a ras de suelo del conocimiento. ¿Qué quiere decirnos? Que la libertad está, a final de cuentas, no se puede desligar de la base productiva, no se puede desligar de la base consuntiva, de nuestra capacidad para consumir, porque definitivamente para poder juzgar se requiere algo más allá que simple coeficiente y que simple razonamiento. Se requiere de otras capacidades, de otras potencialidades, entre ellas la capacidad de resolver nuestras necesidades biológicas vitales inmediatas. Quien está arrojado a la estructura de su necesidad y de su cuerpo no tendrá tiempo para razonar, tendrá tiempo para reflexionar de cómo salir de esa precariedad económica, pero definitivamente no tendrá tiempo y quizá no tenga las herramientas para poder juzgar. Eso es lo que nos está diciendo la libertad irremediablemente enlazada con un aspecto, con una dimensión absolutamente económica. En este estado cada uno puede buscar, se refiere Platón a la democracia, en este estado cada uno puede juzgar el género de gobierno que le acomode. Los comprende todos. Es este un mercado donde se venden toda clase de gobiernos. Cuando Friedrich Nietzsche escribe el Así habló Zaratustra, baja Zaratustra al mercado y entonces trata de exponer un juicio, trata de exponer una reflexión. Nadie le hace caso, todo el mundo se burla y al final regresa a la colina profundamente decepcionado de que el vulgo no escuchó su grito de protesta, sus reacciones. Esa es exactamente la democracia. Es un mercado donde se ofertan toda clase de gobiernos. Es una auténtica polifonía de las formas de gobierno, porque la democracia no rompe con la aristocracia, la democracia no rompe con la timocracia y mucho menos rompe con la oligarquía. Y si suma algo, es sumar el deseo de la libertad frente a todos estos oponentes o frente a la configuración aristocrática, oligárquica y timocrática de la propia libertad, y popular, por supuesto, de la propia libertad. Todo deseo insaciable, continúa Platón, el exceso de aquello que lo constituye disuelve la forma. Aquí tiene una posición hasta cierto punto física, muchísimo antes del positivismo, porque la forma se mantiene cuajada, pero al momento de desbordarse, ¿cómo podría desbordarse un cuerpo entre sólido y líquido que está siendo cuajado, una gelatina? Pues digamos que suministrarle más masa, más cantidad de la materia en la que está hecha la gelatina. Y entonces se desborda. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo se desborda la forma? ¿Cómo transita? Porque ya sabemos que la sumatoria de las transiciones conforman concretamente una revolución circular. Pero la pregunta es, ¿cómo esta forma deviene en otra cuando se empieza a desbordar? Cuando empieza a introducir otra serie de principios ajenas a la misma y empieza a coexistir con estos principios, con estos valores. Aquí hacemos una pausa porque la idea en toda la tradición del pensamiento político occidental de valor es un principio que rige la acción. En nuestra tradición hispanoamericana, latinoamericana, entendemos los valores como algo que está flotando en el aire y que apelamos a ellos de manera retórica, de manera demagógica. No, para los griegos y para la tradición del pensamiento político occidental, los valores son principios operativos que rigen la acción y que explican la conjunción de las partes orgánicas de un todo. Eso es algo que tenemos que entender de una vez. Todo deseo insaciable, el exceso de aquello que lo constituye, disuelve la forma. La democracia rápidamente, digamos que se desborda más rápido, nunca termina de cuajar, se desborda más rápido que las otras formas y esta democracia termina descollando en la peor de las formas posibles. Y esa peor de las formas es la tiranía. Si la libertad es el valor que rige
la democracia, ¿cuál será el valor que rige a la tiranía? La respuesta es obvia, la servidumbre. ¿En dónde nace el tirano? De esta estirpe de protectores del pueblo. Eso lo dice Platón mucho antes del nacimiento de Cristo. ¿La tiranía qué es? Es preciso que el tirano tenga siempre entre manos algún proyecto de guerra. La tiranía genera servidumbre, pero también otros filósofos y teóricos políticos han correlacionado la tiranía con el miedo, que el miedo no es precisamente un impulso biológico que nos proyecte a actuar, sino quizá a todo lo contrario, a la inmovilidad. La relación entre tirano e inmovilidad de las partes de un espacio público político, de los integrantes de un espacio público político, es fundamental. Esta inmovilidad termina cercenando el espacio público. La tiranía es una forma de gobierno donde no existe necesariamente política. Sobre este concepto, seguramente en clase, en otras lecturas, abordaremos más reflexiones al respecto. Nos dice que el tirano es un parricida, y cuando habla de parricida está intentando Platón describir el fenómeno con la única palabra que su tiempo le dio. Es aquel que comete un crimen contra la naturaleza. En el siglo XX, hasta la segunda mitad del siglo XX, se diría que es aquel que comete crímenes de lesa humanidad, que atenta contra la supervivencia de la especie humana. El tirano es un parricida, es un enamorado, es un loco, y además también nos dice que es un borracho. El tirano es un borracho, un enamorado, un loco. Pero ¿cuál es la relación entre un rey y un tirano? El primero es el mejor, mientras que el segundo es el peor. Nuestra siguiente lectura es Aristóteles, Política, y esto le va a generar mucho tiempo de reflexivo a Aristóteles, porque si el monarca es uno que gobierna y el tirano es uno que gobierna, ¿qué los distingue? La conformación, no, la función. No es su estructuración, porque al final de cuentas es uno donde recae el poder. Lo que distingue no es la forma a la monarquía con respecto a la tiranía, sino la función. El monarca es aquel que siempre coloca los intereses generales por encima de los intereses particulares. El tirano es aquel que invierte esta conformación, esta ecuación. Se coloca primero los intereses particulares por encima de los intereses generales. El tirano es un borracho, un enamorado, un loco, es una bestia pasional. No rige, ¿por qué Platón nos está diciendo esto? Porque no rige con la razón. Y esto, en clave muy antigua, está diciendo que no rige con el derecho, que rige a expensas del derecho. Y desde aquí Platón nos está dando una gran lección, que hay un espacio público-político y que simplemente hay otro que es un espacio público. Y en ese espacio público no necesariamente está el primado del derecho y por tanto de la razón como un elemento que medie las relaciones entre los hombres. El más dichoso de los hombres, nos dice Platón, es el más justo y más virtuoso, es decir, el que reina sobre sí mismo y que se gobierna según los principios del Estado monárquico. Y el que más desgraciado es el más injusto y el más depravado, es decir, aquel que teniendo el carácter más depravado, es decir, aquel que teniendo el carácter más tiránico, ejerce sobre sí mismo la tiranía más absoluta. La relación de la tiranía, de los intereses particulares por encima de los intereses generales y sobre todo esta conclusión de que en la tiranía no existe movimiento, sino que lo que tenemos es depredación, es una de las grandes aportaciones de Platón a lo que se construirá después, a todo el amalgama de la teoría política contemporánea. El cuerpo y el Estado, habla Platón también de que el cuerpo y el Estado es o puede ser susceptible de una contraposición corpórea. Habla de la cabeza como la cabeza del Estado, habla del estómago como las pasiones que existen en él y finalmente habla de la parte concupiscente, de todos aquellos deseos que existen. Y
es interesante porque el Estado siempre, nuestro concepto operativo, nuestra materia de estudio, siempre se ha correlacionado con el cuerpo. Ese siempre es desde Platón. Y entonces hay partes concretas, ejecutivo, legislativo, judicial. Sobre esto Aristóteles tiene mejores reflexiones, que es nuestra siguiente lectura. El filósofo, el ambicioso, el interesado. El conocimiento de la verdad, los honores y la gloria, el placer de lucro. Nada se aleja más de la razón que los deseos tiránicos y amorosos. El tirano será el que esté más lejos del placer verdadero y propio del hombre, mientras que el rey se aproximará a él cuanto es posible. La pregunta de los manuales: ¿cuál es la mejor forma de gobierno para Platón? La respuesta es dos. No tiene una, tiene dos. De manera ideal, la república, que curiosamente en nuestra revolución circular, en nuestra serie de transiciones, la república no figura. ¿Qué es la república? El gobierno de las leyes por encima de los hombres. Es una construcción absolutamente ideal, el que las leyes estén por encima de los hombres, porque eso supone esfuerzos que van más allá de nuestra propia naturaleza concupiscente, como diría el propio Platón. Sin embargo, hay una forma de gobierno que sí es operativa, que sí es posible, y esa forma de gobierno es la monarquía. Pero la monarquía tiene en todo tiempo la posibilidad de degradar en un tirano. Un monarca en cualquier momento, por el azar de coyuntura, por las amenazas a su ciudad-estado, por muchas cuestiones, puede convertirse en un tirano. ¿En qué se diferencia el monarca de un tirano? No en el origen. El monarca y el tirano se diferencian en la función, en la instrumentación del gobierno. El rey es 729 veces más dichoso que el tirano, y que éste es más desgraciado en la misma proporción. Se trata del intervalo que separa la felicidad del hombre de lo justo y de lo injusto. Lo que está haciendo Platón es decirnos: no porque la monarquía se degrade tan fácilmente en la tiranía, quiere decir que están cercanas. Son dos formas de gobierno abismalmente distintas, opuestas. Bueno, esto es importante conocerlo. Por allá en la página, en páginas interesantes de la República de Platón, hace una alegoría a un monstruo. Nos dice que el Estado es un monstruo de 1000 cabezas. Y bueno, quien hará una alusión perfecta, una alegoría perfecta del Estado a un monstruo, a un demonio concretamente, a una potencia del mar, es Thomas Hobbes en su texto de Leviatán publicado en 1651. Quizá cuando Hobbes leyó a Platón y revisó estas reflexiones, se impresionó mucho con el símil del monstruo como el Estado. ¿Qué es lo que nosotros para el momento debemos entender como el Estado, como un monstruo de 1000 cabezas? Que va más allá de la persona del ejecutivo, que va más allá del rey, que va más allá del tirano, que va más allá de la corte, que va más allá del grupo que está en el poder, de la élite, para decirlo de manera concreta, de la élite del poder, en una expresión de Wright Mills. El Estado es un aparato, es un órgano, tiene muchas funciones, se desborda en el aparato burocrático. Por supuesto, son conceptos del siglo XX, del siglo XXI. Platón lo que nos intentaba decir es que el Estado va más allá de la persona que preside el Estado. Para decirlo en términos maquiavélicos, que el Estado va más allá del príncipe que lo comanda. Eso nos está diciendo porque lo que reconoce Platón es una estructuración, es una jerarquización orgánica, que incluso antes de que existiera el Estado moderno como lo conocemos, porque Platón habla de ciudades-estado, antes de que existiera el Estado moderno como lo conocemos, esa estructuración era evidentemente visible. ¿Y por qué era visible? Porque uno de los conceptos centrales, quizá el concepto central de la ciencia política, es el concepto de acción. Y la acción supone intermediación entre los hombres sin principio de materia que medie entre los mismos. Para que el Estado se cumplan los fines del Estado,
necesita redes de colaboración, necesita la colaboración de otros al interior del Estado y más allá del Estado. Esta es una intuición muy certera del pensamiento platónico a nuestro curso de teoría del Estado. Hasta la próxima lectura es Política de Aristóteles.